Tenemos que reconocer que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más vulnerables que tienen los niños. Son los primeros 1000 días de la vida de una persona, van a impactar mucho su desarrollo. Y parte de la vulnerabilidad es que el refuerzo social se transforma en algo muy importante. Social media genera eso. No es decir, esto lo causa, pero contribuye a la situación. No es realista decirle a un chico de 15 años, no vas a poder tener Snapchat o no vas a tener Instagram. Todos sus amigos lo tienen, entonces se va a sentir súper mal porque no puede acceder a eso. Entonces los papás deben tratar de ir aprendiendo con los niños. Si tú le vas a dar un teléfono inteligente a un niño de 10 años, tienes que desarrollar un plan y cuáles van a ser las reglas que vas a tener. Porque entonces así los niños van diciendo, puedo jugar por cierta cantidad de tiempo. Más de eso va a significar de que mañana voy a perder los 30 minutos. Pero entonces a veces los papás dicen, ay, es que no me atrevo a quitarle el teléfono, porque van a hacer un gran escándalo y van a gritar y qué va a pasar. Pero si no le quitas el teléfono y no pones esa regla, vas a tener a un niño que está despierto toda la noche. La irritabilidad aumenta mucho, la capacidad de poner atención disminuye extremadamente, entonces empiezan a fallar en la escuela. Si nosotros le agregamos a todo eso la inestabilidad de las familias que se están adaptando a una cultura nueva, como somos los latinos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que los papás están en un tiempo de crisis también, muy ocupados, trabajan demasiado, se sienten frustrados, ¿verdad? Muy cansados. Y el teléfono, el tablet se transforma en algo muy fácil, lo cual es totalmente natural. Quieres ir y tomarte un baño, pones el tablet por 20 minutos, ¿verdad? Y el niño lo ve. Eso es ok, pero tener a un niño pequeño por horas jugando en el tablet o darle el teléfono no es lo apropiado. Para los papás hispanos creo que es un gran challenge porque a veces tienen el temor de que, oh, si digo algo o si hago algo, mi hijo va a decir algo en la escuela y voy a terminar yo en problemas. Lo cual no es cierto. Tú tienes derecho dentro de tu casa, ¿verdad?, de tener reglas y de hacer que tus hijos respeten esas reglas de una manera saludable. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse a todo y todo no significa que es bueno. Lo natural del ser humano es quiero interacción con los otros, quiero conversar contigo, quiero conocerte. Con las plataformas de social media, el refuerzo es constante, porque cada vez que lo hago, sigo recibiendo dopamina y sigo recibiendo oxitocina en el cerebro, que son químicos, ¿verdad?, que te hacen sentir bien. Claro. Entonces, ¿por qué no lo vas a querer hacer? Y eso es lo que pasa con el cerebro adolescente, ¿verdad? Tiene el pedal del gas, es muy sensible, y el freno todavía no está completamente desarrollado. Por eso es que los adultos a veces necesitan comprender eso y poder trabajar con los niños en eso. Quiero conocer de qué se trata esto de Instagram, ¿me lo puedes explicar? Esa es la conversación, no estoy confrontándote. Quiero saber qué es lo que es tan atractivo para ti. Cuando surgió la televisión, yo recuerdo que era una pelea también. ¿Cómo se compara el peligro? Creo que es diferente. En la televisión hay un poco más de control, ¿verdad? Los papás dicen, no, tenemos cable, hay tantos canales y solamente vas a poder ver estos. Con social media, los niños son tan inteligentes y hay una invasión. Lo que hacen mucho es ver a otros niños que están jugando juegos en videos de YouTube. Cada vez que están en eso, de repente aparecen unas pantallas más pequeñitas que indican clic, clic, clic. Y de repente cuando hacen un clic aparecen unas cosas espantosas. Como son cosas que les llaman la atención, las comienzan a ver y las siguen viendo, los papás no tienen idea y entonces luego tenemos un problema de que tengo un niño de 10 o 11 años que descubre la pornografía. Cada plataforma de social media descubre cuál es el algoritmo de cada persona. Entonces es una fórmula perfecta de que engancha en el cerebro de un niño. Puedes tú estar con el niño viendo un juego interactivo y participando con él, pero dejarlo solo ya no es apropiado. ¿Pero qué pasa cuando alguien publica una foto negativa de él o cuando algo negativo ocurre y la reacción no es positiva? Si es un niño que tiene una autoestima buena, va a decir, it's okay, no les gustó mi foto, that's fine. Pero si en el otro caso tenemos un niño que es muy susceptible a lo que van a opinar los demás, ese niño se va a sentir mal. Ahora,
puede ocurrir el tema del cyberbullying, right? Y te sientes tan mal, ¿verdad?, de que llegas a otro tipo de conductas, como las conductas de lesionarse o de tener pensamientos suicidas. En las niñas incluso es más complejo, son más vulnerables y ponen más atención a cómo el medio te percibe. Basan mucho su autoestima en lo que escuchan de otros. Y hay un estudio que dice de que se ha visto que las niñas de un 20 a un 30% pueden llegar a sufrir un cuadro depresivo. ¿Cuáles son tus consejos para los padres? Poner atención, investigar, tener curiosidad de qué es lo que está haciendo tu hijo, cuáles son los juegos que juega, por cuánto tiempo, con quién juega. La gente puede decir, tengo 13 años, es lo que el app te pide para poder abrir la plataforma, pero no hay una forma de asegurarse de que eso realmente sucede. Los papás no necesitan firmar o no hay nada. Pues Paula, te agradecemos tanto porque todos estos puntos que tú nos traes, esperamos que nuestra audiencia los pueda aprovechar. Con mucho gusto.